Henry Méndez. En realidad soy del sur, pero tengo ya unos 3 años trabajando con el bloque de cacao de aquí de Los Arroyos, la China. Soy estudiante de matemática y física en la Universidad Abierta para Adultos Guapas en Santiago. Gracias en primer lugar a Dios, luego al profe que me dio la oportunidad de desarrollar un tema que vamos a estar tratando unos minutos. Y gracias a ustedes también por acogerlo. El profe me dijo cuando le planteé la situación al profesor, es una tarea que tengo de la universidad, el profe me dijo que íbamos a venir a este curso porque era uno de los cursos más disciplinados. Entonces, yo dije, bueno, excelente. Esperamos entonces que así sea. Si el profe lo dice, pues es porque es cierto. Para iniciar, yo quisiera que por favor nos pusiéramos en las manos de Dios. O sea, que hiciéramos una oración. Un voluntario, una voluntaria que quiere hacer la oración. ¿Quién está dispuesto a hacer? ¿Quién quiere hacer la oración? ¿Cómo es su nombre? Jennifer. Bien, entonces Jennifer va a hacer la oración en esta preciosa mañana para así entonces ponernos en las manos de Dios para que Dios sea quien nos esté dirigiendo. Nosotros vamos a comenzar con un tema que se llama factorización de suma de cursos. Vamos a escribirlo aquí en la pizarra, el tema. Bien, este es el tema que vamos a estar tratando en esta preciosa mañana. Yo quisiera saber si alguien más o menos tiene la idea de esto que hemos puesto aquí. ¿A qué le suena? ¿A qué le sabe factorización? Bueno, la suma obviamente la sabemos porque es algo que desde que comenzamos en la primaria, ¿cierto? Venimos hablando de suma, o antes de la primaria, en casa. Y el término cubo, o sea, quisiera saber más o menos si alguien tiene una idea. Cuando hablamos de factorización, ¿qué le dice esta parte, factor? ¿Qué le dice esto? ¿Qué operación de la matemática les recuerda lo que es la factorización?
¿De qué operación? Cuando hablamos de factores, ¿de qué operación matemática estamos hablando? Como de la división. ¿Alguien dice de la división? ¿Quién más dice algo diferente? El tema de la factorización viene de álgebra y lo de cubos, por ejemplo, yo digo 3 por 3, allá yo tengo como al cuadrado y al cubo es cuando tengo Al cubo es cuando tengo. en 3 al. Ok. Entonces, si yo tengo esto, por ejemplo, Multiplica 3 veces por el piso. exactamente, tengo una base y tengo un exponente. Eso es 2 al cubo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, y si yo tengo esto, por ejemplo, Esa es la multiplicación. esa es la multiplicación. Entonces, ¿cómo se llaman estos? Pudo haber seguido principio. A todos, un Fac- elemento de multiplicación. Ajá. Pero tengo dos números. Dos factores. Estos se llaman factores, ¿cierto? Sí. Bueno, lo mismo que están diciendo. ¿Y qué me da esto entonces? 6. ¿Y cómo se llama este 6? Producto. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, profe, ellos saben más que yo. Entonces, la factorización, hablando en términos ya generales, es una técnica que nos permite descomponer en forma de producto, puede ser números. Y ya dijimos que cuando hablamos del producto, ¿cierto? Estamos hablando, o sea, nos estamos refiriendo a lo que es la operación de la multiplicación. Entonces, cuando yo tengo dos factores, cuando yo factorizo mis dos factores al realizar entonces la operación, me tiene que dar un número inicial, que eso vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Vamos a borrar aquí. Entonces vamos a comenzar con algo un poco sencillo, o sea, siempre iniciamos de lo sencillo a lo más complejo, porque si yo le explicara algo muy complejo para comenzar, pues entonces sería un poco difícil, pero si comenzamos por lo fácil o por lo más sencillo a lo complejo, pues se nos haría mucho más fácil de entender. Bien, entonces, para factorizar suma de cubos, vamos a comenzar con esta expresión. X al cubo más Y al cubo. Bueno, como estoy hablando de suma, ¿cierto? Lo primero tengo que ver que estos, que aquí se esté sumando. Aquí yo tengo esta letra que se llama base en este caso. Por favor, deben poner atención para que lo podamos entender, porque si no ponemos atención, pues nunca vamos a dar atención. Entonces, tengo esto. Aquí tenemos X al cubo, ¿cierto? Es X a las 3, X al cubo. Entonces, más Y al cubo. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Tengo que identificar mi base. ¿Cuál es mi base aquí? X, ¿cierto? ¿Y aquí? Y. Ajá. Entonces, ¿cuál es mi exponente? El 3, ¿cierto? ¿Y aquí? Entonces, para factorizar suma de cubos, lo primero es que identifico mi base. Después, entonces, veo cuál es mi exponente en ambos lados, ¿cierto? Bien, entonces, después que identifico, pues ya yo puedo proceder a realizar mi operación o factorización. La matemática
es tanto teórica como práctica. O sea, hay asignaturas que solamente es teoría. Pero la matemática tiene la particularidad de que es tanto teórica como práctica. Y la vivimos día a día, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso es que la matemática es tan interesante. Yo espero que ustedes se enamoren de la matemática. Bien, entonces, hay una teoría que nos dice que para yo factorizar suma de cubos, dijimos que lo primero es identificar el exponente y mi base, ¿cierto? Bien, entonces yo abro un paréntesis. Este se llama paréntesis, ¿sí o no? Sí. Exacto. Entonces, me dice que para yo factorizar entonces suma de cubos, ya una vez identifiqué mi base y mis exponentes, entonces me dice que es la primera más la segunda. ¿Cuánto tengo aquí? La primera y la segunda, ¿verdad? Entonces me dice que es la primera más la segunda. Ok, entonces ¿cuál es la primera base? X. X. El cubo lo dejamos para después. Vamos a trabajar con la base primero. ¿Cierto? Es la primera base más la segunda. Más la segunda. Obviamente pongo el signo de más. Y. Entonces, más quién, ¿cuál es mi segunda? Y. Y, ¿cierto? Y. Cierro mi paréntesis. Me dice entonces la regla o el mandato, la ley, que debo entonces abrir otro paréntesis. ¿Y qué me dice entonces? Que al abrir el otro paréntesis, o sea, en el segundo paréntesis, esta primera base va elevado al cuadrado. Siempre será elevado al cuadrado. Eso me lo dice la regla, eso no es algo que yo me he inventado, es algo que ya está establecido así. Bueno, perdón. Ok, entonces tengo mi la primera al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la regla me sigue diciendo, la ley, que será entonces menos la primera cantidad, la primera base, perdón. ¿Cuál es mi primera base? X multiplicado por la segunda. ¿Cuál es la segunda aquí? Y. Perfecto. Más entonces mi segunda. ¿Cuál es la segunda aquí? Y. Exactamente. Al cuadrado y cierro mi paréntesis. Entonces, sigo realizando mi operación. Entonces, esto pasa igual, X más Y, abro mi paréntesis, X al cuadrado, ok, pero ahora veo algo diferente. ¿Qué tengo aquí entonces? Una multiplicación. Aquí hay un 1 por defecto que no se marca y aquí también. Entonces, tengo un signo negativo aquí, ¿cierto? Y tengo otro signo aquí positivo. Entonces, hay una ley también, la ley de los signos, que me dice que si yo multiplico un signo negativo por un signo positivo, ¿qué signo negativo? Bueno,
Bien, entonces, menos por más, menos. Entonces, X por Y, ¿qué me da? X. Porque estamos multiplicando uno por uno. Y Ella dice X. ¿Quién dice algo diferente? XY. X por Y. XY. Eso me da XY. Entonces, este no tiene con quién sumarse, ¿qué hace? Se pasa igual. Y al cuadrado. Y ya eso está listo. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué fue lo que hicimos? Que esta expresión, esta que ustedes ven acá, la decompusimos. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Que este está descompuesto, este está factorizado. Ahora, yo quiero comprobar que esto que está aquí es esto. Claro que sí, se puede comprobar. Y lo ideal es comprobarlo para nosotros saber que está correcto. Porque es posible que hayamos realizado todo este proceso y nos hayamos equivocado. Entonces, en un examen, por ejemplo, lo ideal es que usted, después que usted realiza, pues entonces usted compruebe para ver si no se ha equivocado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar entonces que esto que está aquí es lo mismo que tengo acá. Ya eso está correcto, ahí está factorizado. Hasta ahí está bien. Ahora vamos a comprobar. ¿Qué yo tengo aquí entonces? Tengo un factor, ¿verdad? Y otro factor acá. Es una multiplicación, ¿sí o no? Sí. Ok. Bien, entonces hay una ley que me dice que cuando yo multiplico por ejemplo esta base por esta base, la multiplicación la multiplico de forma normal, pero entonces la ley me dice que los exponentes se suman. Los exponentes se suman. Muy bien. Entonces, aquí yo tengo X. Cada término de este lado lo voy a multiplicar por todos estos términos. Entonces, yo tengo X multiplicado, ¿verdad? Por X. Entonces, ¿qué me da? X al cubo. ¿Quién dijo X al cubo? Usted dijo X al cubo. ¿Por qué es X al cubo? Porque esa X tiene un 1 que no se marca. Yo. Ajá. Y Y esa se suma. Perfecto. Él dice que esta X tiene un 1 por defecto aquí que no se marca. Y este X al cuadrado se suma. Entonces, él tiene mucha razón. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nos dice la ley? Que debemos sumar los exponentes. Y es así, aquí hay un 1 que no se marca. Entonces, si yo digo 1 de aquí más 2 de acá, ¿cuánto me da? 3. Entonces es X. Perfecto. Entonces, continúo. Aquí yo tengo X, una X positiva. Hay un signo aquí también que no se marca, me dice que es positivo, no se marca. Entonces yo tengo X, tengo que seguirlo multiplicando por todos estos términos acá. Entonces digo X más por menos, ¿cierto? Entonces X por XY, ¿qué me da entonces? Tomando en cuenta que X al cuadrado y Y. X al cuadrado y Y.
¿qué yo tengo? X al cuadrado. ¿Por qué es al cuadrado? Porque tengo un 1 aquí y un 1 acá. Entonces yo sumo 1 más 1, 2. Perfecto. Entonces Y pasa tal y como está. Sigo realizando mi operación. Entonces digo, más por más, ¿qué me da? Más. Entonces, X por Y al cuadrado, Y al cubo. Y al cubo. Y al cubo. Sí. Dijo 1. Sí. ¿Quién dice algo diferente? Alguien dijo Y al cubo. XY. X, Y al cubo. Y al cubo. Y al cubo. Bien, entonces, vamos a explicar esta parte. Esta parte, estos términos, yo no puedo sumar los exponentes. A pesar de que aquí hay un exponente y aquí hay un exponente 2, yo no puedo sumarlo. ¿Por qué no puedo sumarlo? Porque X y Y no son semejantes. ¿Por qué yo pude sumar los exponentes aquí? Porque son semejantes, o sea, porque son iguales. Es la misma base. X y X es la misma base. Entonces, aquí tengo la dificultad de que no son semejantes, o sea, no tengo la misma base. Por lo tanto, yo no puedo entonces sumar sus exponentes. No lo puedo sumar. Entonces, al no ser semejante, ¿qué le voy a hacer? Entonces, pasarlo tal y como está. Igual. No me queda más que pasarlo tal y como está, porque no son semejantes. Entonces, ¿qué me queda? X, Y. Y, ¿cómo está Y aquí? Cuadrado. Lo paso así mismo. No pude sumarlo porque no son semejantes. Entonces, ya terminé entonces de multiplicar mi X por todos estos términos acá. Entonces, ¿qué prosigue ahora? Y. Exactamente. Continúo con Y ahora. Y digo, Y por X al cuadrado, ¿qué me da? Y por X al cuadrado. Y por X al cuadrado. ¿Qué me da? Y por X al cuadrado. Ok, entonces aplico la ley de los signos. Más por más, Más. más por más, Más. más. Ok. Entonces, Y por X al cuadrado, ¿qué me queda? X al cuadrado, la X va primero, Y. Que no puedo hacer, ahí yo no puedo sumar los exponentes. ¿Por qué no lo puedo sumar? No son semejantes. Exactamente. No tienen la misma base, no son semejantes. Bien, entonces continúo mi suma, mi operación y digo, más por menos, menos. Entonces, Y por XY, ¿qué me da? X y al cuadrado. X, Y al cuadrado. ¿Por qué Y al cuadrado? Porque tiene exponente. Exactamente. Y y son semejantes aquí, ¿sí o no? Entonces queda, tengo un 1 aquí, otro 1 aquí, lo sumo. Entonces la X pasa igual, porque no tiene como multiplicarla aquí, pues pasa igual. Y sumo mis exponentes. Entonces sigo, más por más, más. Entonces, aquí veo que sí, Y y son semejantes, ¿verdad? Es la misma base, entonces. Y al cubo. Y al cubo, exacto, porque multiplico el 1 con el 2. Entonces, sumo el 1 con el 2. Y al cubo. Cierro mi paréntesis. Entonces, aquí me quedó una suma de polinomios. Pero aquí lo que vamos a hacer entonces es eliminar los que sean semejantes. Exactamente. Entonces,
al final, si realizamos la factorización de forma correcta, pues nos debe quedar esto. Entonces, vamos acá. X al cubo no tiene semejante aquí, pues entonces lo dejo tal y como está, porque ¿con quién lo voy a reducir? Entonces, sigo chequeando, pongan atención, ustedes van a hacer dos ejercicios después. Entonces sigo mirando y digo, y veo entonces que tengo aquí, pero mira aquí, tengo menos x al cuadrado y. Entonces busco otra por acá que sea x al cuadrado y, mírala aquí. Semejante. ¿Verdad? Se eliminan. Se elimina porque tienen signos, ¿verdad? Tienen signos Iguales. no, signos diferentes. Tengo Diferente. negativo aquí, luego positivo aquí. Entonces, ¿qué hago? Elimino acá, o lo tacho y tacho acá. Sigo buscando, entonces, pero mira estas dos. Yo puedo tachar estas dos, signo positivo, signo negativo. Son diferentes. Tengo X acá y tengo X acá. Son semejantes. Se tachan. Pero los signos son. Los signos son diferentes, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a realizarlo de forma práctica. Yo tengo X, Y al cuadrado, positivo, ¿verdad? Positivo aquí. Entonces aquí tengo lo mismo, pero negativo. Entonces, si yo tengo XY al cuadrado menos, este es positivo, menos XY al cuadrado, ¿qué me quedó? 0. Porque tengo una resta. Me queda 0, entonces, yo lo puedo tachar eso, ¿sí o no? Sí. Y queda x al cubo y y al cubo. Entonces, ¿puedo tachar esto? No. No. Entonces, ¿qué me quedó? X al cubo más y Al cubo. Es lo mismo pero es lo mismo que tenía aquí. ¿Está bien eso entonces? De verdad que sí. Exacto. Bien. Esta fue una forma de cómo demostrar de que el producto tenía que ser igual a la parte inicial, o sea, tenía que ser igual a esta expresión que fue de lo que nosotros utilizamos. Pero ya la factorización es esta. Esa es la factorización. Ahora, quisimos demostrar. Si alguien quiere tomar nota, es bueno que lo hagan para... ¿Cómo que sí, no va a... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué?